Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. Tía Norma está re histérica. Cuando no lo estuvo. Me dijo lo del cajón. ¿Qué pasa con el cajón? Nada, dice que es el más barato. Y bueno, tiene razón. No va a ser más barato. Yo te iba a decir, tío, no es papá. Podrías haber elegido uno mejor. No elegí el cajón más barato. Claro, ¿era ese o la caja de pino, no? ¿Por qué carajo te pensás que sos para decirme esto a mí? ¿Dónde carajo estuviste todo este tiempo? El viejo no se murió de un día para el otro, ¿eh? Se murió de a poco y vos seguramente estabas ocupada. Mirá que yo soy igual de hija que vos, así que ubicate. Ubicate vos. Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. La tía Norma está histérica. Cuando no lo estuvo. Ella me habló del cajón. ¿Qué pasa con el cajón? Dice que es el más barato. Bueno, en verdad. No va a ser más barato. Yo te iba a decir, digo, no, papá, podrías haber elegido uno mejor. No va a ser el cajón más barato. Claro. ¿Era ese o la caja de pino, no? ¿Por qué carajo te pensás que sos? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? El viejo no se murió de un día para el otro. Se murió de a poco. Vos seguramente estabas ocupada. Yo soy tan hija como vos, así que ubicate. Vos ubicate. ¿Te pensás que un llamado todos los días, todas las semanas, te da derecho a opinar? No. Yo tuve que hacer todos los trámites. Yo reconocí el cuerpo. Yo tramité el traslado. Yo le dije a papá, chao en vida. ¿Te pensás que no me hubiese gustado? Siempre la misma forma. Si tanto te hubiese gustado, hubieses estado. Y si sos tan hija como decís, sabrías que papá quería que lo cremen. Y cuando se crema a alguien, se elige el cajón más pedorro. O si la tía Norma se puede unir bien a la concha de su madre. Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. La tía Norma está histérica. Cuando no lo estuvo. Ella me habló del cajón. ¿Qué pasa con el cajón? Mirame a la calle, Juli, viste, más como mientras hablas. Nada. Dice que es el más barato. Y bueno, tiene razón. No es el momento. Yo te iba a decir, digo, no es papá. Podrías haber elegido uno mejor. No elegí el cajón más barato. Claro. Era eso una caja de pino, ¿no? ¿Por qué carajo te pensás que sos para decirme esto, eh? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? El viejo no se murió de un día para el otro, ¿eh? Llevó un tiempo. Y pero claro, vos estabas ocupada. Yo soy tan hija como vos, así que ubicate. Vos ubicate. ¿Te pensás que un llamado todas las semanas tendrá derecho a decirme esto a mí? El cajón lo compré yo porque estaba yo. Yo terminé los trámites. Yo tramité este al lado. Yo reconocí el cuerpo. Y yo le dije a papá, chao en vida. ¿Te pensás que no me hubiese gustado? Siempre la misma forma. Si tanto te hubiese gustado, hubieses estado. Y si sos la hija que realmente decís que sos, sabrías que papá quería que lo cremen. Y cuando se crema a alguien, se paga el cajón más pedorro. O si la tía Norma se pone
Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Espérame, vamos a cortar. Juli, para que vos. Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. Tira acá. La tía Norma está histérica. ¿Y cuándo no lo estuvo? Ella me habló del cajón. Espérame, ya encontré otra cosita. Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. La tía Norma está histérica. ¿Cuándo no lo estuvo? Ella me habló del cajón. No tenés que mirarla siempre, Juli, cada vez que hablas ahí, ¿eh? ¿Qué pasa con el cajón? Vos podés mirar para abajo, Selena, ¿viste cómo? ¿Qué paso? Nada. Dice que es el más barato. Y bueno, tiene razón. No es el más barato. Yo te iba a decir. Es papá, qué sé yo. Podrías haber elegido uno mejor. No elegí el cajón más barato. Claro. Era eso o la caja de pino, ¿no? ¿Quién carajo te pensás que sos para decirme esto a mí? ¿Dónde carajo estuviste todo este tiempo? El viejo no se murió de un día para el otro. Se murió de a poco. Pero claro, seguro estabas ocupada con algo. Yo soy tan hija como vos. Así que ubicate. Vos ubicate. ¿Te pensás que un llamado todas las semanas te da derecho a opinar? El cajón lo elegí yo porque estaba yo. Yo terminé los trámites. Yo tramité el traslado. Yo reconocí el cuerpo. Y yo le dije a papá, chao, mira. ¿Te pensás que no me hubiese gustado? Siempre en la misma forma. Si tanto te hubiese gustado, hubieses estado. Y si sos tan hija como decís, sabrías que papá quería que lo cremen. Y cuando se crema a alguien, se elige el cajón más pedorro. Vos y la tía Norma se ponen bien a la concha de su madre. Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. La tía Norma está histérica. ¿Cuándo no lo estuvo? Ella me habló del cajón. ¿Qué pasa con el cajón? Nada. Dice que es el más barato. Y bueno, tiene razón. No es el más barato. Yo te iba a decir. Digo, no, es papá. Podrías haber elegido uno mejor. No elegí el cajón más barato. Claro, ¿no? Era eso. Espérame, vamos a cortar. No mi- Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. La tía Norma está histérica. Espérame, corte. Graba. Acción. Qué locura, ¿no? Ni me digas. La tía Norma está histérica. ¿Y cuándo no lo estuvo? Ella me habló del cajón. ¿Qué pasa con el cajón? Nada. Dice que es el más barato. Y bueno, tiene razón. No es el más barato. Yo te iba a decir.
decir. Digo, no es papá. Podrías haber elegido uno mejor. No elegí el cajón más barato. Claro, ¿no? Era eso el de Pino. ¿Qué carajo te pensás que sos para decirme eso a mí? ¿Dónde carajo estuviste todo este tiempo? El viejo no se murió de un día para otro. Se murió de a poco. Pero claro, vos estabas ocupada solo. Yo soy tan hija como vos, así que ubicate. Vos ubicate. ¿Te pensás que un llamado todas las semanas te da derecho a opinar? Yo compré el cajón porque yo estuve. Yo terminé los trámites, yo tramité el traslado, yo reconocí el cuerpo. Yo le dije chao con comida. ¿Te pensás que no me hubiese gustado? Siempre en la misma forma. Si tanto te hubiese gustado, hubieses estado. Y si sos tan hija como decís, sabrías que papá quería que lo cremen. Y cuando se crema a alguien, se elige el cajón más pedorro. Vos y la tía Norma se pueden ir bien a la concha de su madre.